Buenos días, queridos amigos, bienvenidos una vez más a INADEC TV, a su programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y yo creo que más o menos ahí vamos en el cometido que nos proponemos todos los días. Una vez más, en un jueves extraordinario vamos a compartir mucho del conocimiento y de la experiencia de los profesionales en diferentes materias en nuestro país. Hoy toca el tema de periciales, de dictámenes, los peritos, y se los mencionaba de esta manera, queridos amigos, los dictámenes, los oficiales y el dictamen particular, hay una gran diferencia entre unos y otros. Lamentablemente, entre estas diferencias, muchas veces los ciudadanos somos los que salimos perdiendo. Y hoy tenemos a dos especialistas en estas materias con nosotros. Tenemos al ingeniero David Santiago Valencia, egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Perito certificado por competencia laboral, conocer, colaborador del Manual de Accidentes de Tránsito, editado por el doctor Texis. Él está por la parte oficial y nos evitamos todo el currículum, porque si no aquí nos vamos a llevar toda la hora del programa y no es lo que queremos. Bienvenido, ingeniero. Sí, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y por el otro lado tenemos en la parte privada al licenciado en Criminalística Juan Manuel Pacheco Ibarra, perito auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en las materias de grafoscopía, criminalística y tránsito terrestre. Catedrático en la FES Iztacala, acá perteneciente a la gloriosa UNAM, y aquí no va a haber pleito entre IPN y UNAM, queridos amigos del oscuro. Diplomados, métodos de identificación en la criminalística, en la cátedra que imparte. Catedrático también en la Universidad de Insurgentes, Campus Tlalpan, y en el Instituto Mexicano de Educación Integral, llamado INMEI. También aquí, queridos amigos, les quedo de ver el amplio currículum para no alargarnos mucho. Queridísimo maestro, bienvenido nuevamente. Los que nos conocen y nos siguen desde hace algún tiempo recordarán que estuvieron acompañándome en un proyecto anterior y nos dejaron mucha tela donde cortar. Incluso tenemos pendiente por ahí algunas cosas que ya les comentaremos y que haremos algo al respecto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la diferencia como mexicanos de a pie que debemos buscar entre un peritaje oficial y un peritaje privado? ¿Quién quiere comenzar? Pues yo estoy adscrito a la delegación, a la alcaldía Tláhuac, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. ¿Y cuál es la diferencia entre un dictamen oficial a un particular? Pues que un dictamen oficial, nada más tenemos 48 horas para poder integrar ese dictamen. Y dentro de un particular, pues tienes más de 10 días para poder entregar un dictamen con este nuevo sistema que tenemos actualmente. Anteriormente nada más contábamos con 10 días, ahorita ya en el proceso pues ya contamos con más tiempo. Pero la diferencia, primero pues somos imparciales, pero pues estamos más agotados con el tiempo, que es apresurado, y tenemos 48 horas para poder entregar ese dictamen. Ahora, en mi materia en hechos de tránsito, pues normalmente sabemos que para poder hacer un dictamen contamos con dos factores, dos actos inseguros y condiciones inseguras. Pero para hacer un dictamen en el oficial, pues contamos con los actos inseguros, con los actos inseguros, que es el factor humano, es el conductor y el peatón. Cuando es un atropello, pues el oficial cuenta con menos elementos técnicos para elaborar un dictamen oficial. Pero un dictamen particular
tenemos mucho tiempo y de todo lo que existe en esa carpeta de investigación, declaraciones, revisiones de vehículos, observación del lugar de los hechos, tenemos un poquito más de tiempo para elaborar ese dictamen, ¿sí? Entonces sale mucho mejor nuestro dictamen particular que un oficial. Sí, es correcto. Yo como perito particular, al momento que voy a ver una carpeta de investigación, tomo como elementos todas las declaraciones, dictámenes oficiales, dictámenes en fotografía forense, en criminalística, y veo los errores que cometen muchas gentes al declarar. Y como tengo más tiempo para ir al lugar de los hechos, buscar nuevos indicios, porque aunque el accidente haya sido 2 meses atrás, se encuentran todavía indicios que muchas veces los peritos oficiales, porque era muy noche, porque no llevaban su instrumental necesario, no observan. Y yo, como voy 1, 2 o 3 veces al lugar de los hechos, encuentro precisamente esos indicios. Además, ¿sí? el ojo crítico, la práctica, o qué más influye en una situación como esta. Yo les pregunto mucho a mis alumnos que cuál es el principal instrumento de un perito. Y el principal instrumento de un perito es nuestra vista, ¿sí? Porque si aplicamos los métodos de fijación y de búsqueda, el principal es la observación. ¿Qué es lo que hago yo cuando llego a un lugar de los hechos? Me paro y observo en forma de abanico, veo piso, paredes, techo, si hay alumbrado, si hay señalamientos, camino 500 metros atrás del hecho para observar si hay huellas de frenamiento, si hay barras de contención, si hay señalamientos preventivos, restrictivos, informativos, si hay peraltes, si hay curvas, todo eso es lo que yo observo. Y desgraciadamente muchas veces los peritos oficiales, porque fue el accidente a la 1 de la mañana, no se observan tantas cosas, ¿sí? Pero ya cuando yo entro como perito de la defensa, es lo que más voy a observar, y es donde vienen las discrepancias, precisamente. En este caso, tenemos que en un hecho de esta naturaleza, o de cualquiera que sea, tiene que haber el perito de la defensa y el perito Oficial. Y entonces ahí es como, esto es aparte de los abogados, entonces cada uno de ustedes tiene que lograr todos los elementos para acercarle a la parte que defiende o a la parte que acusa. En este caso, el perito oficial está por parte del Ministerio Público. Okay. Y yo estoy por parte de la defensa, digamos, puede ser el procesado, del inculpado, del imputado. Normalmente para eso me contratan. Oye, es que yo veo el dictamen del perito oficial y no estoy de acuerdo con lo que dice, porque si yo estaba parado, llega el vehículo y me impacta, y me dice que yo tuve la culpa porque estaba parado. A ver, explícame eso. Y es donde entramos a ver todo eso. Sí, exactamente. Nosotros como auxiliares del Ministerio Público, ¿sí? Las entrevistas que tenemos, la revisión de los vehículos, la observación del lugar de los hechos. Hoy en la actualidad existe algo muy importante, que son las videograbaciones. Las videograbaciones nos orientan mucho en un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito, a lo mejor ya no es necesario que tengamos las entrevistas del conductor, del peatón o de los testigos. Simplemente observando y analizando el video podemos determinar velocidades de los vehículos, ¿sí? Y eso que nos ayuda mucho en forma oficial, pero ya en forma particular pues puedes sacar también más elementos, ¿sí? Nosotros le emitimos una conclusión al Ministerio Público como oficiales, y a lo mejor la otra parte pues va a decir, no, yo no soy culpable de ese hecho. Entonces tiene también la garantía de tener otro perito de particular, lo contratan, y el perito particular también va a dar su opinión del hecho, ¿sí? Entonces ya cuando está en proceso, en un juicio oral, pues ya cada quien defenderá su asunto y habrá un tercero en discordia para que determine cuál de esos dos dictámenes está más apegado a la realidad de los hechos, ¿sí? Exactamente, está en lo cierto, porque yo como perito particular he visto dictámenes oficiales muy, muy, muy bien hechos, mis respetos. Y le digo al cliente, ¿sabes qué? Pero que lamentablemente son los menos, querido mío. No es mal plan, pero lamentablemente. Sí,
Pero hay muy buenos, y yo te podría decirle con nombres, son peritos buenos, que se van por la verdad, no son corruptibles, se van perfectamente bien. Y he visto otros dictámenes que nomás con verlo, como platicamos, de la pura redacción ya sabemos que puso pos en lugar de pues. Así es. ¿Hasta dónde influye también? Nos hemos en los últimos tiempos, la gran ayuda que menciona el ingeniero sobre las cámaras que existen más en las grandes ciudades. Hablando de nuestra metrópoli, hace tiempo a mí me mencionaba un querido invitado que es el enlace era en ese tiempo el enlace entre la PGR del entonces Distrito Federal y el C5. C5. Ajá. C4. Entonces me mencionaba que había 22.000 cámaras en el Distrito Federal. Sí. 22.000 cámaras, pero de repente cuando llegue esta nueva administración nos habla sobre la deficiencia de más de 400.000 cámaras. exactamente. Y ahorita, en recientes fechas, ayer nos hablaban de un aproximado de 5.000 cámaras que se iban a implementar, que se iban a meter, porque había también mucho material obsoleto. La corrupción que impera en todos lados y que esperemos se vaya erradicando. Pero hasta donde también influye un peritaje, si una cámara, aunque esté ahí, no tiene la resolución, es obsoleta, o no se ve tanto el video como tal, ayuda, no ayuda, o también tiene mucho que ver el ángulo a donde está dirigida. Bueno, a mí como perito particular me ha ayudado mucho las cámaras. En diferentes casos, uno fue de una detención, que fue una detención ilegal. Por medio de las cámaras nos dimos cuenta que al momento que detienen al vehículo, un taxi, los policías suben inmediatamente a la patrulla al conductor, pero nunca le dice sus derechos. Y conforme al reglamento, el policía tiene que decirle primero sus derechos y por qué lo detiene. Si le leyó sus derechos, posiblemente 2-3 horas después. Claro. Pero en ese momento fue una detención ilegal. En otro asunto vimos de un atropellamiento, donde el conductor iba invadiendo 2 carriles, iba hablando por teléfono, impacta a una persona y la mata. ¿Sí? Y nos ayudó mucho precisamente las cámaras de video para demostrarle al juez que el conductor tuvo la culpa de ese atropello. Lo mismo como el último que hicimos, también gracias a las cámaras, determinamos quién se pasó el alto. O sea, nos ayudan muchísimo las cámaras. ¿Sí? Lo mismo a los peritos oficiales. Sí, hay ocasiones que, como estamos hablando de la resolución, había cámaras que no tenían buena resolución y pues cuando captaban el momento del accidente, pues no se notaba bien, por esa falta de resolución. Últimamente ya tienen mejor resolución, pero también el problema que existe que muchas veces no captan el momento del hecho. Entonces ahí ya perdemos un indicio, ¿no? Que no podemos determinar porque no estaba la cámara en ese momento observando, grabando el accidente de tránsito. Pero hay otros que sí, perfectamente se ve cómo es la colisión. Entonces eso nos ayuda mucho a los peritos oficiales para poder determinar un hecho. Y también tiene mucho que ver el tiempo. Hay un tiempo determinado para que C4, C5, ¿quién dice? Para detener las imágenes o están de por vida ya ahí. Pues no, mira, lo que pasa, primero, el video nada más dura 7 días en el programa, porque el mismo programa los va desechando. Pero si el Ministerio Público no pide esas grabaciones de las cámaras con ID, con el número de ID, entonces ellos pues, no van a saber dónde sucedió un accidente. Ajá. Pero entonces hay que solicitar, el Ministerio Público le pide a su auxiliar, que es la Policía de Investigación, y ya la Policía de Investigación irá a observar el video. Ya por medio de él, que observe el video, pues ya nos mandan a pedir esa solicitud, que vayamos a revisar ese video. Porque somos las personas ideales para observar ese tipo de videos. Somos las personas que analizamos ese video para determinar ese hecho. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de exigir que de alguna forma las imágenes, videos y demás se resguarden para ayudar a solucionar eso? Es el Ministerio Público. Es la obligación del Ministerio Público. En el momento que sucede un hecho de esa naturaleza,
pedir que se resguarden las imágenes y videos que haya en el lugar. Sí, le mandan un oficio a C4 o C5 para que ese video, en ese tiempo que se le exige, se guarde y se grabe y se le firma una cadena de custodia de esa videograbación. Porque ese es el gran problema que también tenemos y el cual también mencionaba, querido Juan Manuel, ahorita, cuando sucede un hecho como este. Primero, la gran responsabilidad del primer respondiente, que también sabemos, queridos amigos, y lo hemos estado mencionando mucho con catedráticos y maestros especializados, esta figura del primer respondiente que tiene tanta importancia y que sin embargo pareciera que no se le da la adecuada. Y por el otro lado, la cadena de custodia, al resguardar todos los indicios, y que muchas veces por eso los juicios se pierden. Sí, exactamente. Yo como perito particular, al momento que acepto el cargo en la carpeta de investigación, le solicito al Ministerio Público que se me dé el acceso al disco donde está el video para poder analizarlo. Y esas fotografías que tomo del mismo video lo voy plasmando en mi dictamen, cuadro por cuadro, segundo por segundo. ¿Por qué? Porque yo le voy a demostrar al juez cómo sucedió ese hecho. Y le voy redactando a las 16 horas con 32 minutos con 26 segundos y 3 décimas, el vehículo había circulado 2 metros. Y así le voy diciendo paso por paso. Y le voy demostrando al juez qué fue lo que sucedió en mi dictamen. El perito oficial, al momento que ve el video, determina si hubo pasada de alto, no hubo pasada de alto, qué fue lo que sucedió. Y es ahí donde vienen las contradicciones. Él ve una cosa y yo veo otra, ¿sí? Y es donde viene después el perito tercero, o nos mandan ¿a dónde, David? ¿A dónde mandan el dictamen del perito particular? No, pues a la General de la República para que llegue un perito tercero y determine determina ya de la federal, la PGR. Exacto, la PGR, ese determina como perito tercero. O al tribunal. O directamente al tribunal. O del tribunal también. ¿Llegar a esas instancias? En los juicios civiles, sí, ahorita hay muchos juicios de daño moral, precisamente por hechos de tránsito. Sí, porque pierden la vida el papá o la mamá que mantenía la familia, pues pierden millonada porque hay educación para hijos, casa, gastos, ¿quién se los va a dar? Víctimas colaterales. Exactamente. Bien aplicada, Sí. queridos amigos. Entonces, y hay el juicio oral, presentan su dictamen el perito de la parte actora, el de la parte demandada, y entramos como los peritos terceros para determinar en realidad cuál de los dos peritos tiene la razón. Normalmente son muchas aseguradoras que no quieren pagar. Okay. También es otro negocio. Otro. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo, la mayoría de los dictámenes que he hecho va en contra de las aseguradoras porque la parte actora tiene la razón. ¿Sí? Aquí voy a cometer uno de estos barbadismos que acostumbro y que ya casi todos ya saben. Y se los comento así, queridos amigos, porque hay un programa de televisión, y ahorita me vino a la mente, hablando de cámaras y en Sí. tránsito, hay un programa de televisión que muchos han visto, en televisión abierta, de Malcolm en el medio. De repente la mamá tiene un accidente de tránsito y todos los hechos la acusan. Es más, hay un video que dice, que muestra que ella tuvo la culpa, que no frenó, que no se pasó, algo pasó, porque en el video ella tuvo la culpa. Y lo revisan, todo la culpabiliza, ¿no? Todo la acusa. Y ella insiste que no es culpable. Entonces después resulta que uno de tus amigos se da cuenta que en la acera de frente hay una farmacia y tiene videocámaras también. Y entonces acceden a las videocámaras de este lugar, y en las videocámaras se dan cuenta que tiene mucho más ángulos, está más abierto, y se dan cuenta que sí, efectivamente, ella tenía razón, y el que dio una vuelta en un lugar indebido pues fue la persona que la está acusando. Han sucedido cosas así. Puede suceder que por estar mal se me fue la ubicada las cámaras, ¿no? la cámara, no logre el cometido o se pueda tergiversar un hecho. Mira, sí puede suceder. Vamos, una ocasión también así nos sucedió en una ocasión, viene circulando una bicicleta en el carril de extrema derecha de Avenida Tláhuac de Arroyo Sur, ¿sí? Y empieza a cambiar de carril
hacia la izquierda intempestivamente. En el carril izquierdo viene un camión, ¿sí?, que lo impacta por el vértice costado izquierdo de la bicicleta, donde muere el conductor de la bicicleta. Entonces nosotros, al analizar el video y los daños que teníamos, pues no había ningún problema, ¿no? Entonces es un cambio de dirección por parte del conductor de la bicicleta. Al analizar el video, nuestro supervisor nunca analiza un video y dice, no, están mal los peritos. Su criterio de él vale más que el de nosotros. Pero nosotros dicen, ¿pero por qué va a valer más su criterio si nosotros vimos el video? Él ni siquiera analizó el video. Cuando analiza el video, cambia su perspectiva totalmente, ¿no? Porque no era así el hecho, era así como nosotros decíamos. Él lo quería cambiar por un alcance, queriendo perjudicar a un oficial, ¿no?, a los peritos oficiales, que él estaba totalmente erróneo a lo que trató de hacer él, ¿sí? Pero sí sucede así. Hay gente que la cámara no puede captar porque no tiene el campo visual completamente. Pero hay cámaras que sí captan todo, ¿no? Todo el lugar de los hechos los tienen vigilado y sí puedes determinarlo también, pero sí hay cosas que no pueden determinar muchas veces, sí, porque el campo está reducido. Exacto. Sí. Aquí el otro problema que tenemos es que hay cámaras en muchos domicilios. Ajá. Y captan todo, pero desgraciadamente cuando el Ministerio Público se lo solicita, los niegan. O sea, el ciudadano se niega a proporcionar esas cámaras por el miedo que le tienen a la delincuencia. Es que si yo presento el video, dónde la tengo y quién fue el culpable, después van a venir sobre de mí. Por eso mucha gente se niega a prestar sus videos. Lo hablábamos con el invitado del día de ayer, referente a la cultura de la denuncia. Sí. Porque tocábamos el tema, no viene al caso, pero tocábamos el tema del huachicoleo y este robo. Y tocábamos el tema de extinción de dominio y demás, y cómo la percepción de las personas o del pueblo en general es de que a los grandes no les hace nada. Y me decía el especialista, pero es que no hay una denuncia. Si no hay una denuncia, ¿cómo puedes iniciar una carpeta de investigación? Tiene que haber una denuncia, y las denuncias se aceptan ya incluso anónimas. Bueno, si tú tienes, tal vez sí, no, están mirando que se está enriqueciendo y no sabes por qué, pues sabes qué, a ver, investíguenlo y sí, ya podemos empezar una denuncia por ahí. Pero está la otra situación, también, si denunciaste tienes que darle seguimiento para ver hasta dónde fue la resolución. Esto que nos dice es parecido, la cultura de la denuncia y la confianza en las autoridades. ¿Y cómo la podemos lograr? Pues para mí sería un poquito imposible lograr eso, porque simplemente, puedo hablar rápidamente de ayer, me habla mi vecina, me dice, oye, ¿sabes qué? Se acaba de caer mi amiga, ¿qué hago? Pide una ambulancia. Yo vivo en un cuarto piso, bajo, voy a la calle y la veo, si estaba tirada la señora, se lastimó la clavícula. Sí, ¿qué hago? Estaba desesperado. O sea, al momento la gente se bloquea. Entonces, ¿qué hice yo? Hablamos a la ambulancia, llegó la ambulancia, se le va a un hospital. Hay gente que no sabe qué hacer en un momento dado, crítico. ¿Qué hago? Afortunadamente ya me dio las gracias, oye, gracias vecino. No, si yo lo puedo hacer, lo podemos hacer. Claro. Pero hay gente que se bloquea y no sabe. Es que me pidieron la cámara de video, pero ¿qué tal si vienen los delincuentes y me roban? ¿Y qué tal si esto? En la calle donde vivo se roban continuamente las partes de los vehículos todos los días. ¿Sí? Vivo cerquita de la colonia de la Buenos Aires, doctores, ¿sí? Pero ahora ya la mayoría de edificios tienen cámaras, la mayoría de comercios tiene cámaras. Ahora que la tecnología se abarató y hablamos de monetariamente, ahora es mucho más fácil cualquier negocio comprar las cámaras, y pareciera que las utilizamos más para reírnos en redes sociales, como estos de los vendedores de Bimbo que les roban a los mismos clientes, sí, y todos los vendedores ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Si puede servir para una situación chusca o para lanzarlo en redes sociales, ¿por qué no vemos esa participación para el lado oficial y para ayudar a solucionar un delito? Bueno, insisto, es que es muy difícil. A nosotros nos educaron de una forma. Y ahorita si le decimos, mira, el policía tiene la personalidad, es la autoridad, es de respetarlo. Pero vemos policías, con el debido respeto de muchos policías, son vulgares.
hablan puras groserías y ya falta de respeto hacia los ciudadanos. Antes no, yo fui policía, ¿sí? Estuve en la Academia de Policía en el 76. Ahí Cuando los niños querían ser policías. cuando el grande, el bombero y el policía era lo máximo. Pero ahora ya ser policía ya lo ven como delincuente, en esa palabra. Sí, y antes no, el policía lo respetaban. Pero se ha perdido ese respeto del policía y de esa autoridad. Dice, mejor prefiero irme con un grupo de gente de 20 personas a decirle al policía que me acompañe. ¿Y qué pasa en la parte oficial? La parte oficial en un hecho de tránsito tiene de alguna manera, por decirlo, la obligación de defender primero al peatón. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede de esta manera? Primero, ¿por qué se defiende, por qué tenemos que defender al peatón? No es que lo defendamos, sino que el reglamento de tránsito dice que la preferencia de paso es del peatón, ¿sí? Entonces, por eso siempre se le da prioridad, siempre y cuando también respete el reglamento de tránsito, ¿sí? Porque también está especificado que los peatones deben de efectuar el cruzamiento por esquinas, por zonas peatonales, hacer uso de los dispositivos que son los puentes peatonales, ¿no? Es lo principal que deben de ser. Pero si no usan eso, nosotros pues con la pena, ¿no? Somos imparciales, tenemos que dar una opinión con respecto al hecho. Pero muchas veces, no porque el peatón vaya cruzando por una vía rápida, tengas derecho a atropellarlo. Entonces ahí ya usamos nuestro criterio, hacemos cálculos físico-matemáticos para determinar si el vehículo tenía el tiempo y la distancia para evitar el atropello, ¿sí? Pero siempre la prioridad va a ser del peatón. Y por el otro lado, sería hablar. Sí, la obligación del conductor es cuidar al peatón, siempre. No importa que atraviese a mitad de calle, no importa que pase por un paso de costumbre. Hay pasos que están a mitad de calle y es de costumbre. Aunque está en la esquina del paso, se pasan, es paso de costumbre. La obligación del conductor es respetar al peatón. ¿Esta figura está contemplada? Está contemplada. Llamado paso de costumbre. No está contemplada ese paso de costumbre, muchos peritos lo manejan así. Ajá. ¿Sí? El paso de costumbre es, digamos que nos atravesamos aquí a la altura de donde está la entrada del Metrobús, pero no pasamos por las franjas, por las líneas. Es un paso de costumbre que la gente acostumbra a pasarse normalmente por ahí, pero no está en el reglamento. O donde está una zona, alguna plaza, o donde está un mercado, y aunque no sea paso de cebra. Exactamente. Sí, vamos a poner aquí Insurgentes, que nos atravesamos enfrente del World Trade Center. No nos vamos a la esquina, nos atravesamos a mitad de calle. Pero ya es un paso de costumbre porque se ve que ahí hasta las rejas están rotas. Ajá. ¿Sí? Como en viaducto. Ya no hay plantas porque atraviesa por ahí la gente. Ese es un paso de costumbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor educación, tanto el peatón como el conductor. Y yo tengo un lema: cuando el conductor piense como peatón y el peatón como conductor, no habrá accidentes de atropellamiento. Ahora viene otra situación, que también en los hechos de tránsito últimamente hay muchos significados. Estas nuevas disposiciones o permisiones que ha dado, si me permiten la palabra mal, de la Ciudad de México, de las bicicletas, las llamadas ecobicis, estos scooters ahora que circulan por donde quiera, sobre las banquetas, y ellos tienen que respetar también los semáforos y demás, porque está el semáforo, separan los autos, pero los scooters y las bicicletas les vale gorro, perdón por la expresión, queridos amigos, me va a regañar porque él es idiático de guardar las formas, pero no les importa, o dan la vuelta además, porque esa es su zona, y es más, cuando van en la ciclovía es como si fueran blindados, esas actitudes. ¿Qué podemos hacer o cómo se logra? Primero, sí es cierto, efectivamente, también tienen su paso de vía los conductores de las bicicletas. No es necesario tener una licencia, pero sí tienen que respetar el reglamento de tránsito. No deben de circular por las banquetas. Cuando van cuando tienen un carril exclusivo para las bicicletas, pero cuando se acaba ese carril, tienen un carril compartido, ¿sí? Pero ahí el reglamento de tránsito dice
que cuando una bicicleta esté en un carril compartido, debe de llevar una distancia de unos 50 metros de separación de su costado derecho con el costado izquierdo de la bicicleta y costado derecho del vehículo, ¿sí? También ellos deben de respetar el reglamento de tránsito. Si van a dar vuelta a la derecha, detenerse y hasta que les toque dar vuelta, dan su vuelta a la derecha. Cuando van a dar vuelta a la izquierda, igual, deben de pegarse al carril de extrema derecha, izquierdo. Los semáforos también se deben de respetar. Es que ni los ciclistas, ni muchos motociclistas, ahora con estas entregas de comida rápida que se están dando, ahí es un tema muy discutible, y no se trata de atacar a Uber, queridos amigos, pero también está esta otra situación. Los conductores, la mayoría de estos taxis, son muy jóvenes, unos parecen niños manejando, hasta donde también la falta de pericia en alguien al no saber manejar, y vemos que se paran donde quiera porque pues, el cliente les pidió que se parara ahí, y ahí se paran. ¿Ahí qué podemos hacer? Primero, igual los conductores de las motocicletas deben de circular por un solo carril, no entre carriles, excepto cuando ya esté el semáforo. Ellos pueden adelantarse y está una zona de resguardo, ¿sí? Una zona de seguridad para los conductores de las motocicletas, ahí sí pueden adelantar. Mientras no, cuando estén circulando, deben de circular por su carril, un carril, no del dos. Por eso suceden muchos accidentes de tránsito en la actualidad. Se ha elevado demasiado el accidente de tránsito con respecto a una motocicleta y un automóvil, ¿sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado para poder dictaminar en un hecho de tránsito con una bicicleta, una motocicleta contra un vehículo. Y ahora los llamados scooters. Y que, también, ahí ya hemos visto en redes sociales que hay alguna queja al respecto, y hemos visto incluso también que nos han compartido gente atropellada en las mismas aceras por los señores que les encanta ahora utilizan los de moda scooters. Sí. Ahí qué podemos hacer. Clásico, normal, educación vial, ¿sí? Anteriormente la Secretaría de Protección y Vialidad daba enseñanzas en las escuelas, ahorita ya no. Ahora los niños, mamá, vas a pasar, se pasan por donde quieran. Pero si le enseñamos a los ciclistas el reglamento de tránsito y se les pone una infracción por cometer ese accidente, se van a irse por la derecha, tienen que hacer las cosas bien. Pero como no hay un reglamento de tránsito que diga, si el conductor de una bicicleta da vuelta en lugar prohibido, tiene una sanción de 50 pesos. No lo hay. ¿Cuál es la sanción que tiene un peatón por no pasarse por los pasos indicados? ¿Sí sabe usted cuál es? No se pase por ahí, por favor. Es una llamada de atención. Y se lo va a dar el policía, se va a voltear a usted, que le importa, y le va a decir, ¿sí? Pero si, como en Estados Unidos, usted ha ido a Estados Unidos, yo también, ahí usted se pasa por mitad de la calle y ya está yéndose con el juez porque ya lo detuvieron. ¿Sí? Mencionaba un tema referente a los padres y los hijos. Sí. Nos damos cuenta con esta forma de incentivar a nuestros niños a utilizar el transporte que no contamine y demás, los enseñamos a andar en bicicleta. Pero entonces vamos con dos niños en bicis con rueditas por la acera. Y casi, oríllense porque van mis hijos, háganse a un lado. El peatón, aquí no importa. Esa es la falta de educación. De educación cívica, y educación vial. Acuérdense que tuvimos en secundaria educación cívica. Civismo. ¿Sí? Y ahora ya no. Le pregunta a un joven de preparatoria, ¿qué es civismo? No saben qué es civismo. Esa materia es importantísima para nosotros. Y ahora ya no existe. Querido Murdoch nos manda el chiste muy chiste que conocemos de los motociclistas, que ahorita hablando de los motociclistas, que en medio de los carriles, el carril, decía un conductor en algún momento, piensan que el carril es la rayita blanca. Entonces, sí, exactamente, en medio de los carros. Y véalo, una de las cosas que le enseño a los alumnos es la observación. Los he llevado a periférico, ¿qué observan? Ven a los motociclistas zigzagueando, principalmente los reparten comida a los pizzeros.
del carril derecho al izquierdo, en medio, Hasta en bicicleta. hasta en bicicleta, ¿sí? Pero ¿quién infracciona a esas personas? ¿Quién les dice estás mal? Nadie. Tienen esa prepotencia y se meten y salen, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? En un hecho de tránsito, hablábamos del primer respondiente, que son los primeros que acuden ahí. Cuando en México la gran inconformidad del pueblo en cualquier ciudad es que el primer policía que llega es el que llega a rapiñar los autos, si se cayeron carteras, si se desaparecen celulares, se desaparecen identificaciones, se desaparecen muchas cosas. Cuando la ciudadanía en general desconfía y se percata de que la policía primero llega a ver que detiene y a ver quién es y si le puedo sacar una lana antes de llevarlo y si lo coacciono a que voy a poner en mi dictamen, voy a poner en mi que iba borracho, que venía drogado, o sea, toda educación. ¿Cómo le podemos exigir al público en general este civismo, esta educación vial cuando desde arriba no sentimos agredidos? Lo hemos visto, lo hemos visto en muchos casos. Hay gente que cuando hay un hecho de tránsito se para a auxiliar y otros se paran a la rapiña. Público. Claro. Véanlo, acaba de salir en el periódico. Se robaron ganado por un hecho de tránsito, gallinas, se roban todo lo que pueden. Y no diga que se accidente un trailer de cervezas. Ush. No, pues llegan todos, Sí. lo vacían, ¿no? Perdón. En la carretera Puebla-Orizaba hubo un hecho de tránsito de 2 trailers. Uno no tenía frenos, Ajá. se entra a la rampa de frenado y ahí se queda. Llega la rapiña. Pero desgraciadamente un segundo el tráiler que no tenía frenos entra a la línea de frenado y mata a 3 personas. Y los mismos que estaban haciendo la rapiña querían matar al chofer. ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿Dónde hemos visto eso, queridos amigos? Ese es el gran problema. ¿Cómo queremos acabar con la corrupción si la propiciamos y cuando tenemos la mínima Oportunidad, exactamente. Por aquí tenemos saludos. La doctora Alma Pacheco la manda saludos, hermanito, le saludan también. Por acá me piden saludos Noé Reyes Medrano, Gracias. Maili San, Clemente Mansur, Ana Laura Sánchez Montiel, queridísima Ana Laura, que ahí ya tenemos nuestros seguidores de todos los días. Y por aquí Lupita Flores Ramos saluda a David. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Pendientes en redes sociales, queridos amigos, recuerden que tenemos un hashtag, 2 hashtags, uno hashtag INADECTV y el otro hashtag Más que Leyes, para que en Twitter nos sigamos y le demos continuidad a sus peticiones, a sus saludos y demás. Y en Facebook los saludos se los contestamos ya que termine el programa de primera mano. Y también nuestros invitados que también son asiduos de redes sociales les podrán contestar cuestionamientos si tuvieran y Sí. si no, también las felicitaciones porque es bonito. Muchas gracias, ¿verdad? muchas gracias. No, sí, no, es la agradable, sí. El tema es tan importante, es muy interesante que el público esté presente, Sí. porque la percepción de provincia no es la misma como se vive en la ciudad. ¿Cierto? Así es. En hechos de tránsito, hablabas un momentito de un hecho sucedido en carretera. ¿Cuál es la gran diferencia que sucede entre un hecho similar de alcances o de atropellamientos en carretera federal, en autopista o en la ciudad? La intensidad del daño varía mucho. ¿Por qué? Porque en las autopistas, carreteras federales, la velocidad es mayor. Entonces, al encontrarte con algo, algún objeto que no esté en el lugar adecuado, pues cometes una infracción mayor, y al cometer una infracción mayor, circular a una velocidad mayor, pues eso es lo que te hace que sea una colisión de mayor intensidad, ¿sí? Entonces, las deformaciones de los daños son más intensos, y lo que puede suceder, que se pueden hasta incendiar esos vehículos, ¿no? Y es lo que pasa en las autopistas y en las carreteras federales, ya no tanto en el Distrito Federal, porque ahora ya tenemos límites de velocidad, ¿no?
Tenemos 80, 50 y 40 kilómetros por hora. Hay en escuelas que son 20, asilos, 20 y hospitales. Ya no es tan intenso el daño como si fuera en las carreteras. Exactamente. Por ejemplo, un hecho de tránsito en una carretera federal, ahí llega, el primero que llega es el policía federal. Y ahí sí mis respetos para ese tipo de policías. Ellos sí tienen la capacidad, porque el policía federal tiene la capacidad suficiente para ser primer respondiente. Y al momento que él ya hace un informe, la capacitación, el ingeniero se lo está dando. Nosotros le damos capacitación a la Policía Federal Preventiva en San Luis Potosí. Son varios compañeros que vamos a darles capacitación y eso es lo que se les enseña en el diplomado en el hecho de tránsito, su cadena de custodia. Ellos ya hasta levantan cuerpos, ¿sí? En el estado de Puebla es lo que hacen también los policías y ellos hacen un dictamen técnico, sí tienen la capacidad. Y eso es lo que necesitamos aquí. Que el policía, el primer respondiente, tenga esa capacidad, no nada más de resguardar el lugar de los hechos, que resguarde el lugar de los hechos, que fije su ruta de acceso y empiece a hacer fijación, levantamiento y embalaje y cadena de custodia. Pero todavía nos falta capacitación para la policía de aquí de la ciudad. Y vamos a aprovechar, queridos amigos, y les voy a aventar el comercial, digo la verdad. Nosotros desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico estábamos platicando precisamente el martes en Salud y Justicia sobre esta situación. Bueno, si no hay la capacitación por parte del Estado, hay la posibilidad de que la misma delegación o la misma alcaldía o el mismo gobierno pues solicite los servicios de profesionales de forma privada. Y entonces, digo, si se gasta en el erario en cosas que no importan, ¿por qué no se gasta en el erario en capacitar a los policías hacia dentro de cada municipio, hacia dentro de cada delegación, hacia dentro de cada... Claro que se puede hacer, ¿no? Por supuesto que sí se puede hacer. Y si en cada alcaldía hay mínimo 10 primeros respondientes, vamos a auxiliar mucho a los peritos oficiales, porque al momento que llega el perito oficial, ya está resguardado el lugar de los hechos, posiblemente ya tengan la fijación del lugar. O sea, ya va a ser menos trabajo para el perito oficial y en común acuerdo van a poder hacer todo el planteamiento del problema, levantamiento, embalaje y cadena de custodia, con 10 elementos por cada alcaldía. Por cada alcaldía. Queridos amigos, por eso les digo que es tan importante escuchar a los que saben, a los catedráticos, escuchar estas sugerencias, si lo toman de esta manera, se puede hacer mucho más. Entonces, como ciudadanos también le podemos exigir, así como podemos hacer denuncias, incluso anónimas, también podemos exigirle a nuestros representantes en cada delegación, en cada alcaldía, pues que preparen más a quienes están para cuidarnos, ¿no? Porque les va a ayudar incluso a agilizar los trámites, los periciales, la dichosa carpeta de investigación, integrarla debidamente, y con esto también va a ayudar a lo que ahora mencionan tanto en televisión, a no violar el debido proceso. Del debido proceso. El debido proceso, sí, que poco a poco lo vamos entendiendo los ciudadanos también, y que precisamente al tener personas tan capacitadas con la experiencia nos enseñan un poquito más. Está esa situación de tener la posibilidad de que estando en la parte oficial, estando en la parte privada o incluso estando en la parte privada, ambos se pueden dar esta capacitación, estos cursos, diplomados y demás a donde lo necesiten. Efectivamente, para eso estamos, para dar capacitación a la gente que nos solicite esos cursos. Incluso nos hablaba una maestra, la maestra Yolanda Martínez de la TESA Catlán. Un saludo, maestra Yolanda, doctora Yolanda, perdón. Sobre la importancia de el aprender psicología criminalística. ¿Hasta dónde influye? Alguien que es especialista en grafoscopía, ¿hasta dónde influye también el que el personal esté capacitado en este? Yo creo que sí es muy importante, porque al momento de ver a una persona, al verle sus ojos y empieza a esquivar la vista, ya no está diciendo la verdad. Empezar a hacer el gesto gráfico, esos gestos que hacemos, ahí está mintiendo. Es que quería mucho a mi esposo y está viendo al otro. Es que yo venía circulando por el lado derecho y está viendo del lado izquierdo. Es muy importante utilizar la psicología
porque así podemos determinar que está mintiendo, ¿sí? Hemos visto varios asuntos que la señora dice, es que mataron a mi hija, llore, 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 pero no se le ve nada, ni una lágrima. Con los secuestros, Express. Nos hablaban también de la tipología de los delitos, ¿no? Es un abanico tan grande, Sí. Pareciera que los seres humanos cada día inventamos nuevas formas de hacer cosas malas. Exactamente, la tecnología es lo que nos ha ayudado, ¿verdad? Les ayuda. Esa tecnología que la debemos de usar para el bien, la usamos para el mal. Tenemos el celular, ¿no? Que nos debería de ayudar en toda la información que tiene, pero lo ocupamos en cosas pues, inadecuadas. Todo el día mucha gente está en el teléfono, ¿no? ¿Cuántos divorcios han sucedido nomás por ese teléfono? Todo lo que descubre, ¿no? Bueno, pero aparte, ¿cuántos hechos de tránsito han sucedido por ir hablando por el celular? Yo he visto microbuseros, los de aquí del Metrobús. Ajá. Yo reporté a uno. El señor venía chateando, manejando, ¿sí? Traileros, con el celular, van viendo el volante y van. Ese es uno de los principales, le digo, para mí. Es una tecnología muy bonita, ¿sí? Pero es el mal del siglo. Volteas y a todos le volteas, Todo mundo. Es más, los pleitos por los asientos en los metrobuses, Sí. en el metro, en todos lados, es para sentarte y chatear. Exactamente. A mí me acaban de suceder algo, y le comentaba a Murdoch, que digo, no sé si sentirme como tonta o qué pasó aquí. Yo utilizo el metrobús, dice, para junto de mí, se subió una chica y me dice, disculpa, ¿me puedes dar el asiento porque estoy discapacitada? Y pues yo la vi perfecto, le digo, pero los asientos, o sea, preferenciales a la edad, no, pero es que la señora está dormida. Ya para no discutir, yo ya venía aquí por Campeche, me levanté y le cedí el asiento. Se sentó, se puso sus audífonos, se puso a chatear en el Facebook. Y entonces yo volteé y sí no pude evitar el comentario. Le dije, no, pues es que la discapacidad mental no es por exigir asiento, ¿no? Y ya todos los demás se rieron porque dije, a ese grado llegamos, incluso de mentir, para sentarnos y poder ir a Chatear. gusto. Sí, exactamente, sí. O recargarte en el de al lado, porque se recargan en el de al lado, que viajamos así, queridos amigos, aquí en la capital, de repente, Sí. se recargan para poder ir chateando, te utilizan de recargadera. ¿Qué podemos hacer ahí? Insisto, educación, nada más. Pero en la otra parte, ahí viene la pregunta complicada. ¿Debería haber una iniciativa de ley que prohíba que los servidores públicos, y aquí me van a odiar, policías, militares y demás, utilicen sus celulares personales en horario de trabajo? ¿Cierto? Sí. Debería de haber una iniciativa de ley. Sí, efectivamente debería de haber una. Debería. Sí, yo debo de decir que sí, porque podemos observar ministerios públicos, policías, peritos también, ¿no? Que en lugar de estar en atención a nuestro trabajo, pues estamos con el celular. Y está la otra situación, también utilizados como armas. Perdón, queridos, a lo mejor la palabra suena fuerte, pero yo me pregunto, y esta pregunta a ustedes como especialistas en la materia, si un policía ahora se sienten agredidos porque los graba cualquiera en un hecho delictivo, y entonces inmediatamente es como en el viejo también saco el mío y entonces te grabo y es más te amedrento porque te lo pongo enfrente con luz y demás. ¿Hasta dónde sería tipificado como delito que un servidor público me grabe con su teléfono personal porque es una agresión, me está amedrentando, para que yo no lo grabe porque así como lo caché cometiendo así una amenaza? Sí, primero, ¿qué tipo de hecho? Si estamos en un homicidio y llega la gente a agredirte, que tú estás estamos hablando del primer respondiente, él tiene que acordonar y preservar el lugar de los hechos. Si hay un homicidio, nadie debe de pasar. Desgraciadamente, cuando llegan los familiares, son los primeros que pasan, son los que alteran el lugar de los hechos, ¿sí? Porque que ellos no tienen idea que con esos actos pueden perjudicar un dictamen. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan a tomar fotografías que no deben tomar, porque hay indicios muy importantes para el perito,
¿sí? Que ellos toman ese indicio y el delincuente ya se está dando cuenta de ese indicio que hizo, ¿sí? O, ¿qué sucede? Muchas veces esos indicios se pierden porque llega el familiar, como dice el compañero, y lo bota. Si es un indicio balístico, un casquillo, cambia de posición. Ya no podemos determinar muchas veces la trayectoria de tiro. ¿Por qué? Porque ya llegó el familiar y cambió totalmente. Pero si es una infracción de tránsito, que sí la cometí, pero quiero amedrentar al policía con mi cámara, mal hecho. Pero si de veras está extorsionando al policía, al conductor, estoy de acuerdo, ¿sí? Que ese día no circulabas, cometiste la infracción, que te levanten tu infracción, te vas al corralón. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Los 100 pesos, los 500 pesos, y se van felices. Ay, ya me salvé de ir al corralón. Tendríamos que ser responsables también de nuestros actos. Yo tuve 2 infracciones por circular a 58 kilómetros sobre hora en Lázaro Cárdenas. Fui, pagué mis infracciones. No hay problema. Pero mucha gente no lo hace, no es responsable de sus actos. Entonces, por eso llega el policía, me estás filmando, yo también te filmo. Que en sí, hasta la fecha, no sé que haya una ley que te prohíba o te permite tomar fotografías. No la hay, pero sí estaría muy bien que hubiera una iniciativa que al momento que te le van a levantar una infracción, inmediatamente toma la fotografía y ve la plática que van a tener. Claro. ¿Sí? Señor, usted cometió una infracción conforme al reglamento de tránsito en el artículo 129 que dice así. Yo te lo estoy explicando. Claro. ¿Sí? ¿Lo entendió usted? Sí, fírmele aquí. No habría problemas. Vamos a utilizar la tecnología a favor. Exactamente. De todas formas, el policía trae el celular para amedrentar y es el suyo, entonces pues que se haga conforme a derecho. Exactamente, y así sería. Muchos problemas. Señores, esa sería mi opinión. En vez de decir que los policías son unos ornitorrincos, mejor que la Guardia Civil es un ornitorrinco, vamos a hacer cosas que nos sirvan a todos. Policías, ciudadanos, es muy importante. Y hablaba de la velocidad en la ciudad, de cómo se puede circular. Y creo que esta pregunta se las hice en el programa que hicimos alguna vez. ¿Qué hacer cuando como conductor percibo que está, y aquí va el ingeniero, nos debe dar la respuesta? Voy en una pista que me dice de 80 y de repente en la salida ya me marca que de 40, o sea, ¿cómo? De repente pareciera que nos hacen esos vericuetos y chanchullos aquí en la Ciudad de México y de repente ni siquiera nos damos o ni siquiera está bien señalizado. No, lo que pasa es que la gente no observa, ¿sí? No observa, ¿por qué? Porque hay una reglamentación para poner ese tipo de señalamientos informativos, restrictivos y preventivos. Los reglamenta la Secretaría de Comunicación y Transporte o la misma delegación, ¿sí? Pero se supone que esos tipos de señalamientos están debidamente colocados, ¿sí? Entonces es imposible que de repente vengas 80 y luego que te diga a tanta velocidad, no, sino que hay que vienen conforme a ubicados, ¿sí? Ya vas aminorando tu velocidad, o la gente ya sabe que en ese lugar existe una escuela o existe un hospital. Tú sabes que tu velocidad debe de ser 20 kilómetros por hora. En una vía primaria no existen, no estacionarse, pero todo el mundo se estaciona. O no existen esos señalamientos, no debes de estacionarte. ¿Por qué? Porque te van a levantar una infracción por estar en ese lugar, ¿sí? Y así lo dice el reglamento de tránsito. Como lo dice que no debemos rebasar por la derecha, ni todo el mundo lo ve. Lo hace por la derecha, ¿no? Los ciclistas, los motociclistas, como he visto cómo se impacta ciclistas y motociclistas que quieren rebasar por la derecha, el vehículo va a dar vuelta a la derecha y se impactan. Falta de precaución y falta de pericia, y falta de reglamento de tránsito. Y también pues sabemos que de ese lado de repente hay estacionados o se pararon un taxi a dejar o X y no nos percatamos. Simplemente lo vemos en los supermercados. Hay estacionamiento exclusivo para minusválidos, ya hay placas para minusválidos. Y si en cambio usted ve que llega la señorita de 15, 20 años, deja ahí su carro, como si no respetan lugares de los discapacitados. ¿Qué nos falta? Educación. Y si en cambio uno le dice, oiga señorita, ¿se puede quitar porque es mi lugar? No, ahorita que salga mi mamá que fue a comprar, y mi mamá sí es discapacitada. Bueno, entonces la mamá
discapacidad, y tú de dónde, y si ella fue a comprar, entonces tú deberías ir a comprar y tu mamá quedaste en el carro. Sí, nos falta educación. Educación, eso es todo. Eso es lo que... Es que ya ejemplos ya nos dieron muchos. Sí, Murdochianos, Murdoch nos presiona que ya se nos fue una hora, sí. ¿Y a qué horas fue eso? Porque no estamos fue muy rápido. Y tenemos mucho material todavía. Exacto, pero nos va a dar la oportunidad para hacer un programa más, porque hay mucho que mostrar, queridos amigos. Antes de irnos, estábamos hablando la diferencia entre los dictámenes oficiales y los dictámenes particulares. Como pudieron percatarse, en una charla a veces uno siente que no dice nada y usted sabe que decimos mucho más. ¿Qué podemos hacer cuando, como afectado, un dictamen oficial no me satisface? Como afectado, lo primero que tiene que hacer es decir al Ministerio Público que no está de acuerdo con ese dictamen. Y su abogado, si es que ya tiene abogado, debe de decirle al Ministerio Público que va a presentar a su perito, ¿sí? Porque no está de acuerdo con ese dictamen, o sea, que va a objetar ese dictamen, porque no está bien fundamentado, no tiene marco teórico, no tiene análisis físico-matemáticos, nomás por la experiencia del perito dice que iba a 50 kilómetros sobre hora. Espérame, a mí explícame por qué iba a 50 kilómetros sobre hora, qué análisis me hiciste, que no existen muchos dictámenes. Y sin en cambio... la diferencia entre uno y otro, porque, queridos amigos, estábamos muy contentos haciendo pláticas de más, pero tenemos papeles aquí que nos pueden mostrar diferencias enormes entre un dictamen oficial, que ¿cuál sería? Ese es particular. Este es particular. Un dictamen oficial y un dictamen particular. Vamos a poner donde están los análisis físico-matemáticos que se hizo en este Si quiere yo le detengo el micrófono para que lo pueda mostrar. Un dictamen particular, incluso desde la presentación hay una diferencia enorme. Decíamos de la redacción también. También es muy importante la redacción. Son tantas páginas. Sí. Que también en eso influye, ¿no? Maestro, porque un dictamen oficial a veces parecía que en unas poquitas páginas ya se solucionó algo. Y nos hablaba en algún momento de un dictamen particular. ¿Hasta cuánto ha llevado de páginas? Hasta 70, 80 páginas. ¿Sí? Aquí ya tenemos el análisis físico-matemático. ¿No podemos ¿sí? mostrar la cámara, ¿sí? por favor? Ahí está. ¿Sí? Ahí viene, utilizamos el método de Henry, ¿sí? Donde ponemos principalmente el peso, el largo, el ancho de los vehículos para determinar la velocidad conforme a la deformación de materiales. Hacemos un análisis matemático y muchas medidas. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué debe de llevar? Para yo como cliente que necesito un perito, ¿qué debo observar para saber la profesionalización de quien estoy solicitando el servicio? Bueno, sí. Normalmente, anteriormente, antes de tener una licenciatura, éramos peritos técnicos. Okay. Un perito técnico aplica todos estos conocimientos y ahora con las licenciaturas ya está mayor fundamentado. Claro que tenemos que tomar una especialidad, no es nada más, soy licenciado en criminalística y sé todo, no. Tenemos que especializarnos en cada una de las materias, como en este caso, aquí tenemos nuevamente la fórmula de la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Este es un dictamen de parte. Este lo presenté el día viernes en un juicio oral y les dije al juez por qué había tomado estas medidas. Este fue de 3 vehículos, ¿sí? Un vehículo se impacta por el costado izquierdo, con un vehículo blanco. Ese vehículo blanco se impacta con un Chevy y determino que mejor no decimos quién porque eso es real. ¿Esto es lo que nosotros llamamos una carambola? No, fue un choque. Sí. Acá está un croquis también porque vienen los croquis. Aquí está un croquis. Este es un... Que ese es todo el material que un perito particular busca a llegar
De todos los elementos, exactamente. Y aquí hicimos 3 croquis, ¿sí? Y aquí vamos determinando cómo fue la mecánica del hecho, ¿sí? Que también aquí influye mucho la expertise del perito. Claro que sí. La experiencia, la práctica. Aquí nuevamente lo tenemos. Más que teoría, es práctica. Sí, señalamientos preventivos, restrictivos, informativos. Es una curva. ¿Cuántos grados de inclinación tiene el peralte? Si hay barras de condición o no hay. Y aquí se lo explico al juez. Todo lo que yo observé en el lugar, tomo bastantes fotografías donde murió la persona, los indicios, manchas de aceite, daños a la superficie de rodamiento, todo se lo voy demostrando al juez, lo que yo encontré después de 2-3 meses en el lugar de los hechos. ¿Sí? Y son fotografías, creo que grandes, porque hay unas que ponen, aquí está la otra planimetría, ¿sí? Y eso es lo que hacemos, y eso es también lo que les enseñamos a los alumnos, a ser profesionales. En esto, tanto de tránsito, en cualquier materia, y que hagan dictámenes de esta forma. Ahí tenemos uno de tránsito de parte de David. ¿No? Bueno. De criminalística, porque hay algunos de criminalística. ¿Sí? También son de diferentes peritos oficiales, son 4, 5, 6 hojitas lo que hacen, y nosotros hacemos muchísimas. Aquí vienen declaraciones, tanto de los conductores, del Policía Federal, de los que venían en los vehículos. Aquí descargó todo. Una investigación exhaustiva. Totalmente. Todo lo que está en la carpeta de investigación tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Sí? No van a hacer todo que sea objetivo, no subjetivo. Y lo que nos decían hace un momento, que en dado caso que aún con todos los indicios de una y de otra parte, el juez no está totalmente de acuerdo, se llega a nombrar un perito pericial. Exactamente, es lo que sucede normalmente. Que llegue con mayor elementos, por eso ahorita en los juicios orales están autorizando al asesor técnico. En este caso, David ha estado como asesor técnico y él le pregunta, le dice al Ministerio Público, pregúntale esto, ¿por qué faltó esto? ¿Por qué no hizo esto? Y el asesor técnico se está ayudando al Ministerio Público o al abogado de la defensa a ver, a contemplar estas dudas que hay. A ver, explícame, perito, ¿por qué usted puso aquí que se llama Juanito Pérez? Porque está en mi acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Claro. A ver, perito, dígame usted que utilizó este método. ¿Por qué utilizó este método? Porque es el método inductivo-deductivo que va de lo general a lo particular y él lo va explicando uno. Claro. Por eso es muy importante el asesor técnico. Ahora con los juicios orales, la importancia de la argumentación y la retórica, querido mío, como abogados y como peritos, tienen que tomar un curso especializado, porque también pararse frente al juez y a un público, pues no es tan fácil. Lo hemos comentado, pudiéramos en la teoría o ser muy buenos, pero ya en el momento de pararnos es como estar aquí frente a las cámaras, no. Sí, efectivamente hay que tomar cursos de oratoria, porque te paras al frente del Ministerio Público, la defensa y el juez, siempre debes tener dirigida tu vista hacia el juez, ¿sí? Pero debes de estar tranquilo, ¿no? Sabes lo que tienes que contestar, ¿sí? El conocimiento que tienes, pero muchas veces te pones nervioso y ya no sabes ni qué decir ni qué contestar. Es por eso, porque no estás seguro de sí. Entonces por eso hay que tomar cursos de oratoria para estar seguro de lo que estás contestando y que te vas a exponer al público, ¿sí? Eso es lo principal. Una de las materias que dan en muchas universidades es precisamente eso, oratoria, ¿sí? Y se les dice a los alumnos que hagan trabajos para que los expongan. No es porque hagan el trabajo, es que deben de tener ese temple de pararse enfrente de 20, 30, 40, 50 personas y no empezar a titubear. Es que entonces fui y me dijiste, no, hay que hablar correctamente. Yo les digo mucho, cuando estés en un juicio, vele a los ojos y habla fuerte, aunque digas tonterías, porque así a veces te lo creen, ¿sí? Y la verdad, hay que soportar esa vista. Cuando empezamos a titubear, ya no funcionamos, ¿sí? Y que está la parte de la psicología. Sí, habíamos hablado, ¿no? Es importante el crear, no solamente especializarnos en una materia, pero también allegarnos de todos los recursos que podamos para llegar a esa profesionalización que se necesita. Sí, como ve. Y así es, y así como hacemos dictámenes, hay muchos tanto de juicios civiles, penales, laborales,
de todos los asuntos hacemos. ¿Sí? Pues, queridos amigos, hoy en jueves hemos aprendido un poquitito más. Esperemos que les haya servido mucho, que les va a servir muchísimo. El programa queda grabado, que estuvimos pasando los nombres de nuestros queridos invitados del día de hoy y que les vamos a compartir sus correos personales. Si en algún momento necesitaran tanto de sus servicios o de sus conocimientos, sabemos que van a estar al pendiente, porque también son asiduos a las redes sociales y ahora tenemos esta gran ventaja de acercarnos un poco más a quienes nos necesitan, y la ventaja que estén donde estén, ¿no? Exactamente donde te encuentres, ¿no? Donde estemos, exactamente así es. Pues agradecemos infinitamente que nos hayan regalado una hora de su tiempo para compartirla con nuestro público, porque desde aquí de INADEC TV tratamos eso, de acercar todo el conocimiento que ustedes tienen y que afortunadamente no lo transmiten y no lo permiten al público que lo necesita. Gracias. Muchas gracias. Juan Manuel, gracias. muchas gracias. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Queridísimo David, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vaya que todavía hay muchos temas de claro que tenemos que hablar, porque aquí el experto en grafoscopía tiene unas cosas muy interesantes, queridos amigos, que nos va a compartir en un programa con todos los... Gracias, sí. Igualmente. Pues muchas gracias, queridos amigos. Soy Delia Linares Alvarado. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico terminamos un programa más que leyes, educando la conciencia. Ya saben, los esperamos el día de mañana, queridos amigos, que mañana los viernes los tenemos de cultura. Y vamos a tener, y esta invitación va a todos nuestros amigos de la Huasteca, de las Huastecas sobre todo, del país entero. Mañana tenemos el trío Aguacero, va a estar con nosotros por acá el día de mañana, nuestro viernes de cultura, así que los invitamos y les agradecemos su atención. Nos vemos mañana. Tengan un día